No, a días de las PASO, las internas abiertas, que este año no son tan internas, casi funcionan como una primera vuelta. ¿Cuáles son las claves que hay que tener en cuenta para interpretar los resultados? Está Damián Labot para contarnos esto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ese domingo es muy previsible que tanto el macrismo como el kirchnerismo salga a decir no nos fue mal. ¿No? Pero hay claves para ver realmente ese resultado, qué significa. Viendo los números. Sí. Hay 4 ejes clarísimos. Uno es el que hablamos muchas veces vos y yo, Luciana, que es la brecha entre uno y otro, ¿no? Todo indica que el kirchnerismo llega con ventaja a este paso y que el gobierno tiene más chance de revertir esa ventaja en una primera o una segunda vuelta eventualmente. Hay un número determinante que es el famoso esos 5 puntos, ¿no? Que si el segundo consigue que esa brecha sea menor, que haya un escenario de paridad, eso va a ser visto como una buena noticia para el gobierno, indudablemente, porque menos de 5 puntos es un escenario revertible para el gobierno en una segunda vuelta o una primera vuelta. O sea, primera clave que hay que atender es la diferencia entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Si es menos de 5 puntos, el oficialismo va a estar contento. Así es. Ese es el primer dato para leer los resultados del domingo. Bien. El segundo dato tan importante como este es qué pasa con las terceras fuerzas. Es decir, cuánto saca la baña de Espert. Porque ese va a ser el cantero, la fuente, donde van a ir a buscar en el oficialismo votos. Con lo cual no es lo mismo tener que ir a buscar 5 puntos si la baña sacó 5, porque significa que se tiene que saber todo lo que sacó la baña, que se sacó 15, que significa que en un agravamiento de la polarización hay más para ir a buscar. Claro. ¿No? Con lo cual el segundo dato importante es cómo le fue a esas fuerzas que pujan por el tercer lugar, ya sea Labaña o Espert, cuyos votantes en su mayoría están más dispuestos a inclinarse en una segunda vuelta por Macri que por Fernández. Ahora, Damián, ahí no se produce una contradicción con el principio 1, digo, si el gobierno logra cortar la diferencia respecto del Frente de Todos y su diferencia es de menos de 5 puntos, eso habrá querido decir que abrevó de las dos fuentes, de los dos frentes del centro, de manera que no quedarán tantos votantes por recuperar. Sí, bueno, la polarización ya existe. Es decir, ya no vamos a tener un escenario de tercios, como se imaginó alguna vez. Van a ser 2 grandes fuerzas, pujando prácticamente por el 80% de los votos y el resto a dividirse. Ahora, si ese resto es muy poco, va a ser poco lo que se coseche. Y no es lo mismo un 10 que un 5. Hay una enorme diferencia en cuanto a la posibilidad de cosechar votos. Siempre es poco para una tercera fuerza, un 10 o un 5. Pero sin embargo, al momento de esa pequeña diferencia que hay que revertir en la primera vuelta, un 10% es una cantera interesante para ir a buscar votos. Bien, tercera clave de lectura de los resultados. La tercera clave, el voto en blanco. Esto tiene su complejidad, porque los votos en blanco se cuentan diferentes en las PASO que en la primera vuelta. En las PASO se incluye dentro de la torta general de votos en blanco. Pero en la primera vuelta se excluyen de la cuenta. Sí. Con lo cual, un 40% en las PASO, que incluye votos en blanco, vale más en la primera vuelta, porque ahí no se incluyen los votos en blanco. Claro, está bien, es decir, la torta al reducirse, porque quedan afuera los votos en blanco del conteo, el porcentaje que veamos el domingo va a ser más traducido en la primera vuelta. Claro. Pongo un ejemplo. A ver. Si el primero obtiene 39, en la primera vuelta ese 39 puede valer un 42 en términos reales. Claro. Porque en la primera vuelta no se van a contar los votos en blanco. La torta es más chica. Exactamente. Claro. Porque se excluyen los votos en blanco. Claro. Que es el otro dato a tener en cuenta. Sí. Ojo que ese porcentaje que vamos a ver el domingo vale más. En la primera vuelta. Proyectado vale más en la primera vuelta. Y ese es un cálculo importante para saber cuál es la diferencia entonces real, si hay alguna fuerza que en la primera vuelta ya se da como ganadora. Porque ¿cuánto hay que tener para darse como ganadora en la primera vuelta? Bueno, ahí vamos al último punto. A ver. Y el último punto es justamente, en la primera vuelta se puede resolver una elección, se elimina una segunda vuelta en la Argentina, si se logra el 45% de los votos. Hay 2 mecanismos. O llegar al 45
no hay segunda vuelta. Sí. Si una fuerza alcanza el 45, no hay segunda vuelta. ¿No hay que tener una diferencia respecto de la segunda fuerza política? No si alcanzas el 45. Ahora, si superás el 40, pero no llegas al 45, ahí sí. Si alcanzás el 40, tenés que sacar una diferencia de más de 10 puntos Claro. al segundo para ganar en primera vuelta. Claro, entiendo. Con lo cual, el otro punto a tener muy en cuenta es cuánto obtiene el primero. Claro. Porque una cosa es que el primero consiga un 39, con lo cual le falta todavía mucho recorrido para llegar a un 45, 6 puntos, que es mucho. Ahora, si Aún, a ver, Damián, aún Sí. con el principio número 3 que planteabas, la idea de los votos Buena en blancos. memoria, Claro, si el 39%, supongamos, de las PASO se traduce en la primera vuelta, ¿se puede llegar a traducir quitados los votos en blanco en un 45%? no tanto, pero No tanto. ponerle que se suma 1, 2 puntos, porque el voto en blanco nunca es tanto. Claro. ¿no? Un 39 puede llegar a ser una especie de 41 sacando votos en blanco. Claro, Ahora, si la primera fuerza queda en un porcentaje cercano al 45, Luciana, esto es muy importante, porque la lectura va a ser que está muy cerca de ganar en primera vuelta, Claro. por más que la diferencia que le saca el segundo sea poca. claro, claro. Con lo cual, el otro dato a tener en cuenta es cuán cerca del 45 quedó el primero y el segundo en esta paso. Porque si la polarización es tan grande que ese umbral del que hablamos algunas veces sube tanto para llegar a acercarse a un 45, Claro. se aleja el escenario de segunda vuelta, Claro. empieza a desaparecer, Sí, sí, empieza a decir, esto se puede definir en primera vuelta, y el ganador de las PASO puede estar muy cerca de ese 45 determinante para ganar en primera vuelta. Claro. Aquí, bueno, en este último punto se pone muy en evidencia claramente la diferencia de estas PASO respecto de las PASO 2015, que fueron una interna real, porque había que, dentro de un espacio político, había que elegir a la figura que iba a ser el candidato de la primera vuelta. En este caso, cuando la interna está ya definida, el resultado de las PASO se traduce, anticipa de alguna manera el resultado de la primera Exactamente. vuelta. Funciona como una virtual primera vuelta. Claro. ¿no? Porque una cosa es si vos tenías a Macri compitiendo contra Sanz y Carrió y entre todos sacaban un porcentaje de cercano al 45, después había que ver Claro. si ese votante de Carrió igual acompañaba a Macri, Claro. si ese votante radical de Sanz igual acompañaba a Macri. Claro. Acá, como no hay definición de fórmula presidencial por paso, todo ese porcentaje ya lo tiene un solo candidato. Claro, claro. Lo va a tener Alberto Fernández Sí, sí, o lo sí. va a tener Mauricio Macri. Claro. Con lo cual es muy directa la traducción, así, bueno, este resultado en la primera vuelta que expresa, con los votos en blanco, ¿cuánto se acerca al 45? ¿Cuán lejos quedó ese 45 que elimina la segunda vuelta? La única duda que queda en realidad, que despierta, la única pregunta a la que va a responder la interna de estas PASO 2019 es los votos de ese centro que no ha respondido a la polarización del panorama electoral y que apuestan por Labaña y por Esper, ¿a dónde se van a terminar yendo en la primera vuelta? Exactamente. Esa es la gran pregunta. Y lo que vamos a ver este domingo, como decíamos, es cuánto hay para estas dos primeras fuerzas para robarle las Claro. terceras, qué porcentaje van a ofrecer. Claro. Rosendo Fraga decía ayer nomás que es posible que Labaña tenga una dirección menor, con menos fortaleza de la que se preveía. Si es así, va a quedar una fuente muy seca para ir a buscar votos, Claro. ¿no? Muy pobre para ir a buscar votos en el porcentaje que falte para llegar a esa primera vuelta. Claro, salvo que, bueno, ya fuera del panorama de la maquinaria electoral voto a voto que cada frente político está tratando de influir y de manejar, salvo que de aquí, desde el domingo a octubre, la situación económica se revierta de tal forma que algunas personas terminen, bueno, opten por otro voto distinto al de las PASO, ¿no? Claro, es la única que variable. es una variable que ya no lo podés manejar desde el Claro, centro de campaña. claro. Los jefes de campaña no pueden manejar la variable económica. Sí, sí, sí. Por supuesto, si la economía mejora, muestra algún aliento en las dificultades que estamos viendo en el presente, va a favorecer el oficialismo de acá a la distancia de octubre, que todavía es mucha por recorrer. Claro, claro. Y al contrario, si las empeora. turbulencias se acrecientan, ese desasosiego suele favorecer a la oposición en ese cálculo.
Pero esas son las variables que los jefes de campaña no pueden manejar. Damián, después también hay que atender, y ya alejándote de los puntos de la clave del resultado, hay que atender al nivel de participación general de los ciudadanos y también al nivel de participación por edades, porque las edades responden de forma distinta en términos de intención de voto. Sí, es interesante lo que planteás. Ahí claramente la mayor edad favorecía al oficialismo, los más jóvenes tenían porcentualmente una inclinación más cerca del kirchnerismo. Por eso vimos mensajes de Alberto Fernández dirigidos a los mayores, intentando robarle votos a los mayores que tenía el macrismo. Y por eso vemos, por otro lado, a Vidal junto a Lustó, candidatos que pueden tener un lenguaje más cercano a los jóvenes. Y Vidal apelando también a los jóvenes de la provincia a ir a votar y a hacer un voto distinto, ¿no? Así es, desacartonando el lenguaje macrista, intentando capturar algo de ese voto joven que en su mayoría hasta ahora se inclinaba por el kirchnerismo. Y te diría, Luciana, que hay un factor más, que lo vamos a ver en la primera vuelta, y para el cual también va a ser importante el resultado de este domingo, que es el corte de boleta. Claro. Hay dos cortes de boletas. Uno es el espontáneo. El que cuando lleguemos este domingo al cuarto oscuro, el votante va a decir, bueno, a mí me gusta combinar A con B, y corta. Por algo emocional, por algo de empatía con el candidato, o racional. O porque dice, me gustó como gobernar la ciudad, pero a presidente elijo a otro. Sí. Y combina. Sí. Es un corte de boleta decidido por el votante. Ahora, los intendentes bonaerenses, una vez que pasan las PASO, también buscan sobrevivir, que es el instinto primordial de un intendente. ¿Hablamos de los intendentes del conurbano o de la provincia? Del conurbano, que son los que mueven el grueso del electorado bonaerense. Y ahí ellos van a estar atentos este domingo a cómo dieron los números para la gobernación. Hasta ahora, los intendentes del peronismo han acompañado a Kicillof. Por más que no hay una gran sintonía entre el perfil de Kicillof y el de los intendentes del conurbano. Si el resultado de este domingo llegara a ser poco favorable para Kicillof y los intendentes vieron que hubo corte de boleta a favor de Vidal, muchos intendentes van a repartir su boleta para la primera vuelta con Vidal y con su candidatura. Para que los traccione Vidal. Exactamente. Claro. Pragmatismo absoluto. En los barrios donde Vidal fue fuerte, ellos van a entregar la boleta con Vidal. Claro. En los barrios donde Kicillof fue fuerte, la van a entregar con Kicillof. Ahí se acaba el amor, Luciana. Claro. Ahí comienza el pragmatismo puro. El poder reordena en el peronismo. Exactamente. Pero eso lo vamos a ver este domingo. Este domingo los intendentes no van a jugar a cortar. ¿Por qué? Porque van a quedar en evidencia. Y no quieren ahora quedar en evidencia con nadie. Porque ahora sí van a ver, che, en Avellaneda, en Lanús hubo más corte que al lado. ¿Por qué? Y no quieren un castigo para los intendentes por parte de la cámpora, del peronismo. No quieren ser castigados por haber mandado a cortar. Este domingo, ese corte, que no es espontáneo, que es impulsado, motivado por los intendentes, no lo vamos a ver. Pero en la primera vuelta, según cómo sean los resultados de este domingo, vamos a ver que hay intendentes que por su preservación van a jugar con quien aparezca más fuerte en la competencia para la gobernación. Muy bien, muchísimas gracias, Damián Labot, por estas precisiones para entender los resultados electorales del domingo. Una lectura clave. Vamos ahora a la conferencia de prensa que están dando el ministro de Modernización, Aníbal Ibarra,